Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5 que pertenece al tercer trimestre del año 2022. El título de esta lección es Calor extremo y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 10, donde leemos de la siguiente manera: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La lección de esta semana está tocando la historia de padecimientos extremos registrados en la Biblia, y es la historia de Abraham, el pueblo de Israel, de Job y del apóstol Pablo. ¿Por qué ellos sufrieron tanto? ¿Por qué Dios les permitió sufrir tanto? A mi manera de ver, a mi manera de comprender esta lección, yo creo que esta lección se debería de comenzar por el día jueves. Para mí, allí está una introducción correcta de la lección y después repasar la historia de los sufrimientos de este hombre. Hemos estado viendo que Dios permite el sufrimiento en el ser humano por diferentes razones, pero en esta semana estamos viendo hasta cuánto calor Dios puede permitir que el humano padezca, cuánto fuego es permitido para que el humano se purifique. ¿Por qué Dios está dispuesto a correr el riesgo de permitir mucho fuego en una purificación, con el riesgo de que la persona malinterprete el amor de Dios? ¿Por qué eso? ¿Por qué unos tenemos que sufrir más que otros? Mire, el texto de este día se encuentra en Isaías 43 del 1 al 7, pero nosotros vamos a leer en esta ocasión solo el primero y el segundo versículo. Dice así, Isaías 43, 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y aquí viene la parte interesante. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Interesantemente, Dios está advirtiendo al pueblo por qué lugares va a pasar. Y allí le está hablando de aguas, le está hablando de ríos y le está hablando de fuego. Sería interesante que el Señor le dijera: mira, Israel, yo te redimí y yo te puse nombre, por lo tanto te prometo que no vas a pasar por las aguas. Te prometo que voy a evitar que tú pases por el río, y te prometo que nunca vas a pasar por el fuego. Hubiera sido más impresionante, más bonito para nosotros recibir una promesa así. Pero la promesa no está diciendo eso. La promesa está diciendo: mira, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por el río y vas a pasar por el fuego. Pero cuando estés pasando allí,
yo te prometo que en las aguas yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos no te ahogarán. Y cuando pases por el fuego no te va a quemar ni la llama va a arder en ti. O sea, vas a pasar por todo eso, vas a experimentar qué es pasar el fuego, pero sin ningún daño. Vas a experimentar qué es pasar por las aguas, pero no te vas a morir. Pero vas a experimentar la aflicción, la vas a tener. La angustia que te ahogas lo vas a tener, pero no te vas a morir porque yo estoy contigo. Y esto es lo que pasa con nosotros. La aflicción la pasamos, la enfrentamos. Tarde o temprano tenemos que enfrentar la aflicción. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto calor extremo? Mire, esta es mi manera de pensar. Posiblemente no sea la manera de pensar de todos, pero esta es la manera en que yo entiendo la lección. El calor extremo no depende tanto del calor, sino de la persona que lo recibe. No podemos tener un patrón para medir las aflicciones de una sola forma. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente y cada sufrimiento es diferente. Por ejemplo, yo puedo estar pasando una prueba que a mí me está aniquilando, pero a usted le puede dar risa. Para usted esa no es prueba. Mire, yo puedo perder el sábado, el trabajo por causa del sábado. Y a mí eso no me da ningún problema. Yo sé que dentro de una semana o 2 semanas yo voy a tener un mejor trabajo que el que tenía. Por lo tanto, que a mí me digan, mire, va a perder el trabajo por causa del sábado. Para mí eso no es prueba. Todo lo contrario, digo yo, bueno, el Señor me quiere entregar algo mejor. Pero he encontrado que para otras personas perder el trabajo por causa del sábado se derritieron, se fundieron, se preocuparon. Por ejemplo, para mí que yo me quede sin 5 no es ningún problema. Me recuerdo cuando tenía 22 años, por allí más o menos, 22, 23 años, estaba construyendo el primer templo en mi vida. Y me acuerdo que para la finalización del templo ya no tenía trabajo, había perdido el trabajo y ya no tenía más dinero para comprar las bancas de ese templo. Y un día, mientras buscaba trabajo, alguien me golpeó la camioneta que yo usaba para trabajar y me la pasó golpeando de verdad, bien golpeada. Y yo agarré ese dinero que era para arreglar la camioneta y la mandé para la iglesia. Lo mandé para la iglesia para que terminaran de comprar las bancas. Y después de eso, me quedé con la camioneta golpeada, me quedé sin dinero y me quedé sin trabajo. Y le dije al Señor, bueno, Señor, me causó gracia. Me causó gracia porque dije, Señor, qué cosas las que pasan cuando uno está trabajando para ti, pero yo sé que tú no me vas a abandonar. Eso fue todo lo que dije. Ni siquiera una oración. Pero, ¿qué pasa? A las semanas, a los días, yo tenía un trabajo muchísimo más mejor que el que había perdido y tenía una camioneta nueva sacada del concesionario 0 kilómetros. ¿Se da cuenta? A mí que me falta el dinero no me da ningún problema, pero me he fijado que otras personas que se quedan sin dinero se ahogaron. Entonces, el fuego es diferente para cada quien. Mis pruebas no pueden ser las suyas. Las suyas posiblemente me dan risa a mí y viceversa. Oh, me quiere ver derretido, toque mi salud.
toque mi salud y yo me voy a la lona inmediatamente. Con un pequeño dolor de uña que yo tengo, yo ya me siento a, a hacer la programación de mi servicio funerario. Me tumba, me manda a la lona. Comienzo a despedirme de medio mundo. Yo creo que en el cielo hasta risa les ha de dar, porque con una media enfermedad mi mente comienza a imaginarse cualquier cosa y comienza a pensar lo peor, y en el cielo han de decir, este ya se está despidiendo, no le han cantado el himno de la despedida, ya comenzó de nuevo con su cosa de despedirse, no le toca, no le ha llegado su hora. Esa es un gran crisol para mí, mi salud. Y he visto que otras personas pasan momentos gravísimos y lo pasan con quietud, con serenidad. Enfrentamos de diferente manera la muerte, la vejez. Algunos nos angustia la muerte, no queremos pensar en ella. Y hay otros que resignadamente van a la muerte. Y he visto a muchos tener resignación ante la muerte de un ser querido. Los he visto cantar junto al féretro de esa persona que están enterrando. Y he visto otros que se desploman allí. Ve, cada quien tiene su parte débil. Cada quien tiene el talón de Aquiles. Entonces, ¿cuánto fuego? Quizás no es tanto la pregunta ¿cuánto fuego?, sino ¿qué fuego es que le afecta a la persona? A pesar de eso, la lección del día jueves deja 3 puntos muy establecidos cuando nosotros pasamos por el crisol de Dios. Y allí, en el día jueves, dice que tenemos que estar seguros que, en primer lugar, el calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros, sino a nuestro pecado. Esa es la primera cosa. Cuando estemos pasando el calor extremo de Dios, no es para destruirnos a nosotros, sino para destruir las cosas que nos afean nuestro carácter. Número 2. El calor extremo de Dios no es para hacernos miserables, sino para purificarnos, porque fuimos creados puros. Y si vamos a volver a ese estado de pureza, necesitamos calor extremo. Y no es para hacernos desgraciados, miserables, tristes, deprimidos. No, es para purificarnos. Y el tercero, que en medio de ese calor extremo, a pesar de lo que nos suceda, Dios está con nosotros. Él está constantemente viendo cómo el oro se está purificando y Él va a revisar el proceso de la purificación. Yo le pusiera un cuarto punto allí a eso. Le pusiera que nosotros no vamos a pasar más prueba de lo que nosotros podemos soportar. Para mí fueran 4 puntos allí. Dios no nos destruirá, sino que destruirá nuestro pecado. Dios no nos hará miserable, sino que quiere purificarnos. Dios no nos abandonará en el calor extremo. Y la cuarta, por extremo que sea el calor, Dios sabe que usted lo puede soportar. No me va a dar algo a mí que yo no puedo pasarlo. ¿Entendimos? Pero el calor extremo vendrá. Nadie se libra. Y por eso Isaías dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
Cuando pases por los ríos no te ahogarán, y cuando pases por el fuego no te quemará. La aflicción la vas a tener, pero te vas a dar cuenta que no te va a quemar, que no te va a negar, que no te vas a ahogar. Yo estoy contigo. Interesante, ¿no? Pero nadie quiere pasar por esas aflicciones. Es que nosotros no fuimos hechos para pasar por aflicciones. No fuimos creados para ser resistente a la aflicción. No, fuimos creados para ser felices. Fuimos creados para vivir. Fuimos creados para tantas cosas que nosotros anhelamos y no las podemos hacer. Entonces, cuando enfrentamos el sufrimiento, lo resistimos. Claro, no fuimos creados para eso. Cuando enfrentamos la muerte, por mala que sea su vida, por paupérrima que sea su vida en esta tierra, por pobre que sea en esta vida, nadie quiere abandonarlo, nadie se quiere morir, porque nosotros no fuimos hechos para morir, fuimos hechos para vivir, fuimos hechos para volar. Perdimos el vuelo con el pecado, y por eso es que cuando usted va a la cima de un volcán, de una montaña, y ve el valle ahí abajo, qué ganas le dan de volar. Por eso es que el hombre ha creado el avión para volar, porque sueña con volar. ¿Por qué sueña con volar? Porque fuimos hechos para eso. Al final lo vamos a recuperar de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Seremos como los ángeles. Muy interesante. Por eso es que nosotros no podemos aceptar el sufrimiento. Somos ajenos a eso porque no fuimos creados para sufrir. Fuimos creados para tener una vida llena de dicha y felicidad. Muy bien, vamos a entrar al día domingo. Abraham. La lección es bien interesante porque allí dice con todas sus letras la lección que Dios pone a Abraham en una de las pruebas más duras que un humano pudo haber pasado. Y Patriarcas y Profetas, la historia, el libro de la historia de Patriarcas y Profetas, en la página 144, dice de la siguiente manera: Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él, cuando él anhelaba descansar. Para ese momento lo había reservado Dios. Ahora fíjense bien que el mismo libro explica la razón. La lección dice, de repente y sin explicación, Dios llama a Abraham para que ofrezca a su hijo como holocausto. El espíritu de profecía da la explicación. Allí mismo en el libro de Patriarcas y Profetas, cita 133.1, dice: el sacrificio exigido a Abraham no fue solamente para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. Mire qué tremendo espectáculo está dando Abraham. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. El universo está constantemente viendo la desgracia total que es seguir al diablo y los resultados funestos del pecado. El universo lo está estudiando. Por eso es que cuando este mundo sea restituido y el diablo sea aniquilado para siempre, el universo entero ha aprendido de que solamente se puede vivir bien obedeciendo a Dios voluntariamente. Sigue el texto. Y aquí es donde está el problema de Abraham. Por haber demostrado Abraham falta de fe en la promesa de Dios. ¿Se acuerda que tomó a Agar como mujer?
Se acuerda que mintió 2 veces con respecto que Sara era su hermana y no la presentó como su esposa. ¿Se acuerda de eso? Pues mire, dice, por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. ¡Qué tremendo! Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Es decir, de todas las decisiones malas que cometemos, tenemos que pagar una vindicación. Y este es el problema de Abraham. Ha cometido por lo menos 3 decisiones equivocadas. La primera, negar a su esposa ante 2 personajes. Uno de ellos fue ante el faraón y otro, si no me equivoco, el nombre es Abimelech, el rey de Gerar. Y la tercera y la más fatal fue haber tomado a Agar como mujer y haber tenido a Ismael como el hijo prometido. Ayudarle a Dios. No tuvo fe en la promesa de Dios. Él le dio una manita y ahora vemos que el diablo lo está acusando. Y por eso en los momentos más débiles de su vida, en la vejez, Dios les tiene preparado una prueba grande y le dice, toma tu hijo y ve al lugar que yo te diré, en el monte Moria, yo te lo voy a indicar. Fíjense de que hay una parte del espíritu de profecía, no creo que lo logré conseguir, pero me estoy acordando, que dice que Abraham nadie lo comprendió en su tribulación, solamente el Padre. O sea, el Padre se dio cuenta la tribulación que estaba pasando, porque escuchó la voz de Dios y no la volvió a escuchar más. Y era de noche, y ahí estaba ese muchacho durmiendo en la juventud, aproximadamente unos 20 años, en la virilidad ya era un jovencito. Le decía a Sara, le invito a que lea Patriarcas y Profetas, el capítulo del sacrificio de Isaac, y ahí está bien explicado cómo su corazón estaba atribulado. No le podía decir a Sara porque Sara se iba a interponer. El amor materno no iba a permitir semejante sacrificio, no iba a comprender. ¿Cómo venir de regreso y decirle que el muchacho estaba muerto sin ella haberse podido despedir de él? Tiene un momento de angustia. Dice el espíritu de profecía que salía al mismo lugar donde ángeles lo habían visitado anteriormente para ver si escuchaba una nueva orden, y no recibió orden. Y el diablo se presenta y le dice, ¿cómo te crees que Dios te va a pedir la muerte de tu hijo si Dios mismo prohíbe el asesinato? Y por eso es que la lección dice que muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas que no vamos a realizar. Dios nos pide que nos vayamos a lugares donde no lograremos llegar, pero en el proceso va a haber un aprendizaje. Y dice el espíritu de profecía que tomó aquel muchacho y comenzó a caminar 3 días de angustia hasta llegar al lugar. Por las noches no dormía, viendo a la criatura allí que tenía que morir inocente. Y cuando llegó al lugar, en el lugar, dice el espíritu de profecía, que estaba una nube de gloria. Allá lo estaba esperando Dios y se dio cuenta que la voz que había escuchado era la voz de Dios y no había engaño en su pensamiento. La lección de ese día termina diciendo algo muy interesante.
¿Cuánto conoces la voz de Dios? ¿Cómo sabes cuando Dios te está hablando? ¿Cuáles son las formas en que te comunica su voluntad? Oh, yo siempre he dicho, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios urgentemente, porque van a venir días terribles, días malísimos, donde nosotros no vamos a saber qué hacer, no saberemos qué decisiones tomar, pero si conocemos la voz de Dios, Él nos va a guiar perfectamente a lo que nosotros tenemos que hacer, realizar o ir en esos días de peligro. Pero ¿cómo vamos a seguir esa voz si ni siquiera la conocemos? Abraham conocía esa voz. Ya la había escuchado varias veces. Y hasta en los momentos de su vejez ya tenía experiencia, tenía una vida entera escuchando esa voz. Miren, la voz de Dios es inconfundible. La voz de Dios a usted no le queda duda. La voz de Dios, usted no se queda pensando si lo que escuchó fue su pensamiento, fue usted mismo o era Dios. No. No le queda esa duda. Abraham sabía que era la voz de Dios. Lo que no comprendía era el tipo de pedido que se le había dado. Se contradecía entre un Dios de amor y la voz que él conocía. La voz sabía que era de Dios. Lo que no entendía era el pedido. Pero sabiendo que era la voz de Dios, aunque no entendía el pedido, se encaminó. Y cuando llegó al Moria y encontró al monte Moria y encontró la nube de gloria que le apuntaba el lugar donde tenía que ir a sacrificar a su hijo, se dio cuenta que la voz era perfecta y eso le dio ánimo, le reforzó su pensamiento, su fe. Agarró el muchacho, dejó a los siervos allí y dijo de aquí en adelante vamos con el muchacho, porque sabía que ya lo estaba esperando Dios. Ya nosotros conocemos la historia. El ángel detiene en último momento la mano de Abraham, que empuñaba el cuchillo. Hasta allí terminó. Pasó por el fuego de la aflicción, pero no se quemó. Pasó por las aguas, pero no lo anegaron. Pasó por los ríos, pero no lo ahogaron. Pasó el sufrimiento para purificación, pero no fue consumido por el fuego. Aquí hay una carta escrita el 29 de diciembre de 1889, que Elena de White le escribe a una de sus nueras, que está muriendo de tuberculosis. Y es una carta muy, muy hermosa. Los invito a que la lean todo. Pueden encontrar esa carta en el libro Alza tus ojos, el 29 de diciembre. Yo les voy a leer un pedacito. Y mire qué cosa más hermosa. Está muriendo de tuberculosis. María White. Dice que toda alma débil y sacudida por la tempestad de las pruebas pueda anclarse en Jesucristo y no centrarse tanto en sí misma como para pensar solo en sus pequeños fracasos y en la interrupción de sus planes y esperanzas. Es que la muerte interrumpe nuestros planes, interrumpe lo que tenemos organizado para el futuro, interrumpe nuestras esperanzas. Yo quería conocer a mis nietos, quedó interrumpida. Y ahí dice que nadie se centre en esos pequeños fracasos y en la interrupción de sus planes y esperanzas. Suena fácil, no para uno que está muriendo.
Satanás, sigue diciendo, nos acusará y pedirá destruirnos. Pero es Dios quien abrirá una puerta al refugio. Y es Dios el que justifica a quien traspasa el umbral de esa puerta. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? ¡Oh, qué verdad gloriosa, brillante! Cuando el calor es fuerte, cuando el calor es demasiado, Dios está allí contemplando. Dios está con nosotros, porque el fuego no es para quemar, el fuego es para purificar. Porque esa prueba no es para hacernos desdichados, sino para purificarnos. Porque esa prueba no es más de lo que nosotros podemos soportar. Y si Dios lo permite, es porque esa temple la tenemos para soportar y lo vamos a soportar. El fuego extremo de Dios, el calor extremo de Dios. Día lunes, un Israel rebelde. Y aquí está hablando de Oseas. Oseas tiene una esposa infiel que se va con otros hombres, queda embarazada, tiene hijos de otros hombres, y viene palabra de Dios a Oseas y le dice: ve y recoge a tu esposa y ámala. ¡Qué cosa más terrible! Este mensaje es dado a otro tipo de persona que ha sufrido infidelidad matrimonial. En el caso de Abraham es el mensaje para aquellos que han tenido una pérdida con su familia, con sus hijos. Pero aquí es una pérdida conyugal. Muchas veces esto no lo vamos a entender al menos que hayamos experimentado la infidelidad conyugal, el sufrimiento moral que causa la infidelidad, el vacío que deja, el daño irreparable de la infidelidad conyugal. Y Oseas lo está experimentando. Una esposa que se va con otros y tiene hijos, y ahora Dios le dice: ve y recoge a tu esposa y ámala. Y él tiene que ir donde esa mujer, no una vez, no 2 veces, no 3 veces, hasta la redime, la compra y la tiene que amar. Mire, cuando estas cosas pasan, las parejas quedan juntas, quizás no tanto por amor, sino por conveniencia. Hay 4 hijos en el matrimonio, ya grandes o pequeños. ¿Cómo abandonarlos? ¿Cómo hay que soportar esto? Hay que, de cualquier manera vamos a salir adelante, pero no puede haber una ruptura familiar porque es grave la pérdida. Hay propiedades, hay riquezas de por medio que va a ser un solo desastre por conveniencia. Pero aquí a Oseas se le pide que la ame, y eso muestra el amor que Dios tiene para Israel. El amor que Dios tenía para Israel. El problema de Israel era idolatría. Y no una idolatría oculta. No un adulterio a escondidas, como suelen pasar en las relaciones matrimoniales, que el adulterio es a escondidas y de cualquier manera se comete un error y la otra parte descubre el adulterio. No, en el caso de Israel era abierto. Se iba a hacer sus cultos de idolatría en público. Le importaba poco a Dios. Le importaba poco ofender a Dios. No tenían cuidado de Dios. El pueblo se había prostituido. Y para Dios no hay cosa más ofensiva que la idolatría.
Y a Oseas le está tratando de explicar el gran amor que él tiene para ese pueblo, que a pesar que se ha ido en adulterio, Dios aún sigue amando a ese pueblo y está dispuesto a recoger a su pueblo por el gran amor que le tiene, no por circunstancias. No va a estar Dios con su pueblo por necesidad, porque hay algo de por medio. No, es por puro amor. Y lo mismo pasa ahora con nosotros. Si hay un pecado que nosotros tenemos grande es la idolatría. Casi todo es idolatría. Pudiéramos mencionar casi cualquier cosa de la que sufrimos espiritualmente es idolatría. Hace unos días leía la historia que mandó una hermana allí de otra hermana que fue reprendida porque usaba joyas y yendo a la iglesia. Eso es idolatría. Porque tiene más poder las joyas que Dios. No se pueden quitar las joyas, gana más unos aretes, gana más una cadena de oro, gana más eso que la palabra de Dios. Y todo aquello que desplaza a Dios, eso es idolatría. Y en el caso de esta hermana, era más que idolatría, porque estaba intentando profanar el lugar sagrado de Dios, tratando de poner fuego extraño en el lugar sagrado. Allí va más que idolatría, va un sacrilegio, va una profanación. Cada vez que nosotros tratamos en la iglesia de ver hasta dónde se nos permite llevar el mal dentro de la iglesia, es más que idolatría, es profanación, es sacrilegio. Casi todo lo que nosotros padecemos espiritualmente ahora en nuestro tiempo actual es idolatría. Muchos no podemos dejar el televisor. Muchos no podemos dejar los videos de YouTube, los videos del internet. No podemos dejar de ver tanto chisme que aparece allí. No podemos dejar de ver una novela. No podemos dejar de ver películas. No podemos dejar ese deporte excesivo que le toma el tiempo a Dios. No podemos dejar de cuidar un vehículo. Es nuestro ídolo, y algunos tenemos ídolos escondidos en el dormitorio secreto donde nadie los ve porque son ídolos vergonzosos. Nos da vergüenza que descubran las estatuas idolátricas que tenemos en el dormitorio y las escondemos también. A esos que hacemos eso, le espera fuego. Y eso es lo que pasó con Israel. ¿Cuánto tiempo le anunció Dios? No, por favor, deja tus ídolos, si no yo te esparciré por las tierras. Llorarás a tus hijos, tus mujeres serán quitadas y violadas enfrente de ti, tus hijas y tus hijos serán llevados esclavos y no lo volverás a ver. No quiso escuchar. Y cuando el fuego llegó, fue fuego fuerte, fuego intenso. El crisol purificó, y después de todo eso, después del sufrimiento de Israel, después que fue llevado cautivo y que pasó años en cautiverio, regresó a su lugar de origen en Israel,
purificado de idolatría. Ya no tuvo más ese problema. El fuego hizo su efecto. Ahora venían con otros problemas. Ahora el problema era otro. Ahora volvieron fanáticos, pero no idolátricos. Y se cuidan hasta ahora de la idolatría por generación perpetuas, porque aprendieron una lección terrible en el crisol del Señor. Nosotros, si voluntariamente no dejamos nuestros ídolos, la misma historia nos espera. Tarde o temprano, el Señor se le va a acabar la paciencia, se le va a acabar su misericordia, y cuando Él prende el fuego para depositar el crisol, ese fuego no para hasta que hace su obra completa. No importa lo que usted y yo lloremos. No importa lo que usted y yo clamemos y gimamos y pidamos, no importa. Cruzamos la paciencia divina, cruzamos el límite de la misericordia, y ahora dice el Señor: prendan el horno. No hay otro remedio que usar el crisol. Y llegamos al otro lado bien purificaditos. Somos comprensibles. Con el que está enfermo vamos y lo visitamos, porque nosotros casi nos morimos y ahora lo comprendemos. Con aquel que hizo esto equivocado y malo, nosotros vamos y hablamos con él. Y les hablamos de nuestra experiencia, porque nosotros sufrimos grande. A nuestros muchachos, cómo les rogamos y les imploramos que hagan las cosas bien, porque ya nos pasamos nuestro crisolito o nuestro crisolazo, dependiendo qué tipo de metal es usted. Y cómo les rogamos, cómo les pedimos, cómo les imploramos que hagan las cosas bien, y ellos, en su necedad juvenil, mi crisol no les ayuda, sino que quieren saber qué es también pasarse un crisol, y lo sabrán. Tenemos que tener cuidado con la idolatría, porque todos los idolátricos, y que somos muchos, y que somos casi todos, nos espera un tremendo crisol, un crisol de purificación. Pero cuando estemos allí, recuerde que ese crisol no es para quemarnos, que ese crisol no es para hacernos desdichados, que ese crisol no es para destruirnos y no para destruir la idolatría, que ese crisol no va a haber más calor del que podemos soportar, pero lo vamos a pasar. Vamos a pasar a las aguas, vamos a pasar por los ríos y vamos a pasar por el fuego, y el Señor va a estar con nosotros. Día martes. Job. Hablamos un poquitito la semana pasada y ahora se nos habla un poquitito, y vamos a ver si logramos hablar un poquito más explícito. Yo tengo un tema entero de lo que es Job. Estudiamos una cartilla entera de lo que es Job, y ahí hay conocimiento profundo, pero está por escrito. Aquí los ángeles vienen a ver a Dios y se presentan ante Dios, los hijos de Dios, y entre ellos viene Satanás. Déjeme explicarle rapidito qué es lo que está pasando acá. Mire, en el cielo por lo menos hay dos categorías
por lo menos hay más de eso. Tenemos serafines, querubines, ángeles y arcángel. Arcángel no son muchos, es solo uno, Miguel, que es Jesucristo. Después tenemos los serafines y los querubines, los ángeles, pero tenemos los hijos de Dios. Los hijos de Dios, algún día lo vamos a presentar. No me pida eso porque hay que ir a buscarlo y por ahí lo tengo escrito toditito con párrafos del espíritu de profecía y de la Biblia para que entendamos. Pero ahora se lo voy a explicar rápido. Los hijos de Dios son un tipo de ángeles especiales que nosotros en la tierra no los conocemos. Estos en Apocalipsis se llaman los 24 ancianos. Dice, y se aderezaron tronos. Y allí llegaron 24 ancianos. No son 24, son muchísimos, pero en la profecía se le da ese número, 24 ancianos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los representantes de los mundos no caídos. Cada quien representa un mundo no caído y a cada cierto tiempo llegan donde el Padre a dar un informe de lo que está sucediendo en su mundo. No porque Dios no conoce, sino porque Dios así lo diseñó, que fuera. Ellos son los representantes de esos mundos. Por mucho tiempo yo enseñaba que la tierra perdió su representante de este mundo, perdió su anciano cuando Adán pecó. Pero leyendo y leyendo, descubro que no es así. Que este mundo nunca tuvo un representante de esos 24 ancianos, sino que el representante era Adán. Mire qué privilegio. ¿Por qué? Porque este mundo es una raza especial. Es una raza que se puede producir, donde Dios puso varón y mujer y se puede reproducir, pueden tener babies, puede crecer la raza, podemos decir, ¿verdad? Aparentemente los otros mundos no, se crea el mundo y el grupo de habitantes de una sola vez. Los ángeles no se pueden reproducir, es un número y ya. Pero los humanos sí. Y Adán se le dejó como el representante de este mundo y a él le tocaba ir a esta reunión donde se presentaban los hijos de Dios. Cuando este mundo fue hecho, dice la Biblia que las estrellas del alba alababan y los hijos de Dios, la nueva versión internacional dice, estaban muertos de la alegría, matados de la alegría cuando fue la creación de este mundo. Muchos adventistas enseñan que los 24 ancianos son humanos. No, no puede ser eso. Es demasiado privilegio para un humano. No, no es eso. Además, ellos estaban en la creación de este mundo. Ni siquiera Adán había salido cuando ellos estaban presenciando la creación. Cuando Jesucristo fue al cielo, ellos estaban allí para darle la bienvenida a Jesucristo cuando entró triunfante al cielo después de su muerte. Entonces muchos dicen, no, esos son las 12 tribus, los hijos que tuvo Jacob de las 12 tribus. No, esos fueron perversos, no califican para eso. Y esos fueron los 12 apóstoles. No, estaban vivos todavía aquí en la tierra, se quedaron, no estaban en el cielo, pero estos están allí. Entonces, Adán tenía que presentarse ante Dios para dar cuenta de este mundo. Mire qué privilegio más grande tenía Adán. Y lo va a volver a recuperar. De acuerdo al espíritu de profecía, va a volver a recuperar todo lo que perdió. Pero como Adán perdió su potestad, perdió su trono, perdió su reino,
El espíritu de profecía dice, el dirigente máximo de este mundo está en manos de un demonio. La dirigencia máxima de este mundo está en manos de un demonio. Es un reinado temporal que él se apoderó. En este grupo llega Satanás a dar cuenta, y por eso es que Dios le pregunta y le dice, ¿de dónde vienes? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo acá? ¿A quién representas tú? Y él, fíjense que en la respuesta no dice yo soy el representante de la tierra, no. Él dice no, vengo ahí de la tierra, de andar dándole vueltas a la tierra, de allí vengo yo. A él se le permitía entrar al cielo. Fíjense que cuando iban a hacer caer al rey Acab, dice Dios, ¿cómo haremos para hacer caer a Acab? Y todos los ángeles, lea eso en la Biblia, ahí está en la Biblia. Unos decían de una manera, otros decían de otro, y nadie se ponían de acuerdo. Estaban tratando de ayudarle para que Acab, el rey Acab, cayera. Y dice la Biblia, y entre medio de ellos salió un espíritu de mentira, y dijo, yo lo haré caer. Y dijo el padre, ¿cómo lo harás caer? Oh, iré y pondré espíritu de mentira en los profetas. Y le dijo el Señor, sí que lo harás, ve y hazlo. O sea, él tenía entrada al cielo. Recuerde que la última vez que Satanás pudo entrar al cielo fue en la última batalla, cuando Jesucristo subió al cielo después de su muerte, y dice, y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, la serpiente antigua llamada Satanás. Y después dice, y ha venido con grande ira, porque su tiempo se ha terminado, ya no le queda mucho tiempo, y ahora ya no puede volver al cielo. Esa fue la última vez que le permitió. Y allí está para acusar a Job. Allí está la acusación que le está haciendo a Job. En el caso de Job, la cosa es totalmente diferente, porque nosotros pasamos en el crisol, la mayoría de nosotros, por vindicación, por actos malos que hemos cometido y tenemos que vindicar. Pero aquí, en el caso de Job, no, él no ha hecho ninguna cosa mala. Podríamos decir que Job es el primer pagano en la historia de la Biblia, pero seguidor de Dios. Él no es judío. En ese tiempo ni siquiera ha salido el pueblo judío. Este libro de Job lo escribe Moisés cuando está en los campos de Madián, esos 40 años, fugitivo. Ahí escribe el Génesis y escribe el libro de Job por inspiración del Espíritu Santo. Y Job está aquí enfrentando un problema que él no sabe por qué lo está enfrentando. Y es porque Dios hace la pregunta, ¿has visto a mi siervo Job? Que es íntegro, que es un tipazo. ¿Te has dado cuenta quién es? Y él dice, sí, ¿quién no? Si tú lo proteges, tú le das bendiciones, tú le abres la lluvia para que le riegue sus sembrados, les cuida sus animales, así quién no, así cualquiera. Y es que es verdad, todos somos buenos cristianos en las buenas, pero cuando llega en las malas, ahí no todos somos buenos cristianos. Algunos ni en la abundancia son buenos cristianos. Nos volvemos loquitos, nos volvemos orgullosos, vanidosos, como que somos el rey del mundo. Pero algunos somos buenecitos. Vamos a la iglesia, estamos contentos con Dios, alabamos, le cantamos, le agradecemos porque el trabajo va bien, porque la salud va bien, porque la familia está bien. ¡Oh, qué hermoso ese Dios que tenemos! Así, ¿quién no? Si tú lo bendices,
¿Quién no te va a alabar así? Quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo te maldice. Y ahí es donde viene el problema para nosotros. Cuando se nos quita esas cosas que la damos por sentado. Esas cosas que son tan natural para nosotros, como es el trabajo, la salud, la familia, un lugar de paz, un buen nombre. Cuando se nos quitan esas cosas, entonces allí se descubre quién es realmente cristiano y quién no lo es. Y ese reto se lo hace el diablo al Padre enfrente de todo ese grupo selecto de ángeles llamados los 24 ancianos, ante todos los ángeles y ante todo el universo. Ahora viene la parte interesante, y es que Dios da permiso. Y Job comienza una serie de sufrimientos uno tras otro. Apenas ha llegado esta noticia y entra el siguiente corriendo diciendo: estábamos aquí y pasó esta desgracia. Este apenas se acaba de callar y entra el siguiente corriendo y le dicen: nos han robado todo. Murieron los siervos. Este está hablando cuando llega el siguiente y dice: mira, todos tus hijos murieron. ¿Maldecirá a Dios? Se va a poner a decir: Señor, ¿qué es lo que te hice yo de malo? Job 1, 20 y 21 tiene la respuesta. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto. Tenía dolor normal. Y rasuró su cabeza y se postró en tierra. El sufrimiento, eso es normal. Yo estaba en un entierro, en un velorio, donde la esposa estaba llorando a su esposo. Estaba desgarrada por el dolor. Y había una persona que le decía: no llore, porque eso es pecado. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? La Biblia no dice eso. Y aquella hermana estaba tratando de sostener las lágrimas. No, hermano. Yo fui y le dije: no llore todo lo que quiera. Lo único que nosotros lloramos con esperanza. Ahí dice que usted no va a llorar. No, ahí dice que nosotros no lloramos como los que lloran sin esperanza. Es un desgarre del alma. No, nosotros lloramos, vertimos lágrimas, y ahí él está con su manto roto, con su cabeza rapada, tirado en ceniza, pero ahí viene la diferencia. Dice: y adoró. Es que el Hijo de Dios, en las malas o en las buenas, adora a Dios. Y esa es la diferencia entre el verdadero hijo y el que no lo es. Porque el que no lo es adora solo en las buenas. Pero el verdadero Hijo de Dios adora en las buenas y en las malas. Y dice: y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El 22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El pobre no la tenía clara todavía, porque dice: y Jehová dio, correcto, y Jehová quitó. No, Jehová no le había quitado nada, es lo que había quitado el diablo. Todavía no tenía claro lo que estaba diciendo, pero esa era su oración de lo que él sabía. Aquí Job dice: bueno, Dios me dio riquezas, me dio ganados, me dio siervos, me dio hijos, Él me lo dio. Y a lo que yo sé,
Él me lo quitó. Y dice, sea el nombre de Jehová bendito. Ah, qué cosa más tremenda. ¿Podemos nosotros cantar en medio del dolor? ¿Podemos cantar en medio del sufrimiento? ¿Podemos cantar cuando hemos perdido todo y más tarde pierde su salud? A la otra reunión, ahí va de colada Lucifer, Satanás, el antiguo Lucifer, Satanás. Y yo me imagino, si lo humanizamos un poquitito, que el padre lo está esperando y está diciendo, ajá, vamos a ver, a qué hora viene este. Y lo están esperando y le están diciendo. Y viene la misma pregunta, ¿has visto a mi siervo Job? Que a pesar de todo lo que le hiciste, a pesar de todo eso, se mantiene íntegro y puro. Oh, sí, le dice el diablo, es que las cosas materiales no es tanto problema. Tócale su cuerpo y vas a ver que maldice. Mi Biblia Jerusalén de 1960 dice, pellejo por pellejo pagará el hombre, piel por piel. Tócale su piel y vas a ver. Tócale su cuerpo, tócale su salud, destrúyele su salud. Y ahora tiene destrucción material, tiene destrucción moral, porque se le han muerto animales que no tienen mucho valor, pero sí lo tienen comparado al humano. Se le han muerto muchos humanos, sus siervos, y se le ha muerto lo más precioso que un hombre puede tener, sus hijos, 10 de ellos de una sola vez. Esa tiene un sufrimiento moral, un sufrimiento económico, un sufrimiento de propiedad, y ahora va a tener un sufrimiento de salud. Y Dios le vuelve a dar permiso y le dice, está bien, pero no le toque su vida, tócale su cuerpo. Y viene otro sufrimiento, qué tremendo, qué fuego, un fuego de la nada, un fuego en un crisol que el hombre no sabe ni por qué. Y después él comienza a decir, pero Señor, ¿dónde estás? Yo no te hallo. Y yo te busco y no te encuentro. Mira cómo estoy sufriendo. Y comienza muy cerquita de pecar. Porque dice, maldigo el día en que nací. Y se está acercando. Pero no peca. Pero tiene connotaciones así. Hasta que llega al final y él proclama las siguientes palabras. Y dice, yo sé que mi Redentor vive. Al final, aunque estas carnes se caigan, aunque este cuerpo muera, en el día postrero yo seré levantado porque Él vive. Y ahí dice Dios, basta, basta, apaguen ese horno, ya basta. Y ahí es donde se le aparece y le dice, mira, ¿quién eres tú? ¿Quién es este que está hablando cosas no sabias? A ver, amárrate, cíñete los lomos, que yo te voy a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba las Pleiades? ¿Dónde estabas tú cuando yo al mar le ponía sus límites y le decía, de aquí no pasarás? ¿Dónde estabas tú cuando yo colgaba el mundo en el vacío y lo hacía girar y le ponía las bases invisibles que tú no ves? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el Leviatán, el monstruo, el dragón? ¿Dónde estabas tú? A ver, dime, respóndeme. Y queda sin respuesta. Y dice, de oídas te había oído. ¿Cuál es tu problema, Job? ¿Cuál es tu problema?, le está preguntando Dios.
Esa llaguita que te está molestando, mira, yo tengo un problema serio. Tengo aquí metido en este congreso a uno que se llama Satanás, que me le está haciendo estragos a todo el mundo. Tengo metido a uno que no para de acusar a mis hijos. Tengo uno aquí que ha introducido la muerte en ángeles. Ha introducido la muerte en la tierra. Inclusive ha introducido la muerte a mi hijo amado. Voy a entregar a mi hijo amado por salvar a este mundo. Sufre todo el universo, corre riesgo los demás ángeles, corre riesgo el universo. Ese es el problema que tengo. Yo tengo un problema serio, universal. ¿Cuál es tu problema, Job? Esa llaga. Y Job dice, no soy nadie, perdona. No conocía, no sabía. Nuestro problema no es problema, es problema de Dios, es problema de Jesucristo. Él llevó nuestros pecados, Él sufrió nuestras enfermedades, Él pasó nuestras angustias, Él pasó nuestro dolor, Él pasó nuestro sufrimiento, Él pasó nuestra muerte final. ¿Cuál es su problema? Que no tiene dinerito, eso no es problema. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es mi problema? Usted y yo no tenemos problemas. Pasemos el crisol, porque ese crisol sí es molestoso, pero es para purificación. Dios promete estar conmigo. Dios promete que no me va a abandonar. Dios promete que no es para sentirme mal, no es para desgraciarme la vida, sino es para apartarme del pecado. Y Dios promete que no va a ser más de lo que yo puedo llevar. Y Dios promete una vida eterna, una vida llena de felicidad, sin enfermedad, sin muerte, sin separación, sin pecado, sin tristezas, sin desencanto, sin aflicciones. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es mi problema? No hay ninguno. ¿Sabe cuál es mi problema y su problema? La lucha contra el pecado. Huyamos del pecado. Usted y yo, sí. Aquí no hay ningún santo. Pecadores todos. Huyamos de ese pecado. Atravesemos el crisol con Cristo. Y una vez lo atravesemos, vamos a gozar de algo que el humano ni siquiera puede imaginarse y que la lengua humana no ha podido capaz de describir, no ha sido capaz de describir. ¿Cómo será? La única manera es yendo. Este día, con esto terminamos, faltó Pablo, que vive por la esperanza. Qué sufrimiento el de Pablo, y vive por la esperanza. Pero este día nos enseña que adoremos a Dios en medio de la tribulación. Los tres aspectos de la adoración a Dios en medio de la tribulación los enseñó Job. ¿Okay? El primer aspecto de la adoración es reconocer que no tenemos derecho a nada. Usted y yo no tenemos derecho a nada, absolutamente nada. Todo lo extrita que tiene es para alabar al Señor, pero usted y yo no tenemos derecho a nada. Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Si vuelvo vestido es porque me vistieron.
Ni eso voy a poder hacer para la muerte. Yo he escuchado a hermanos que están al borde de la muerte y están diciéndole a sus hijos: no te olvides que cuando yo me muera me pones aquella ropita que a mí me gusta, aquel saco, aquella corbatita. Quiero que me entierren con el vestido blanco floreado. Yo lo he escuchado. Ni en la muerte nos podemos vestir. Nos vamos vestidos porque nos visten. El primer aspecto de la adoración es reconocer que no tenemos derecho a nada. Cuando usted reconoce y dice: Señor, todo lo que yo tengo es porque tú me lo has dado, yo te lo devuelvo, usted está adorando en su esencia. El segundo aspecto de la adoración es reconocer que Dios tiene control de todo, y lo dice allí en Job 1, 20 y 21, de ahí estoy leyendo. Jehová dio y Jehová quitó. Si a Jehová le place darle, gracias a Dios. Y si a Jehová le place quitarle, nunca fue suyo, fue de Dios. Primero, no tiene derecho a nada. Si le dio un poquito, fue por su misericordia. Y si se la quitó, pues es porque es de él. No es nada suyo. Y el tercer aspecto de la adoración a Dios es que reafirmamos nuestra fe en la justicia de Dios. Cuando Job dice: sea el nombre de Jehová bendito. Señor, todo es tuyo, yo no tengo derecho a nada. Ni esta casa, ni esta ropa, ni este carro, nada. No tengo nada. Tú me lo diste, tú lo vas a quitar. Tú lo quitaste, yo te alabo. Que tu nombre sea bendito. Esa es adoración pura. Estimado, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Estamos invitados a que cuando pasemos ese extremo fuego, ese calor extremo, aprendamos a adorar a Dios. ¿Cómo? Sabiendo que no tengo derecho a nada. Sabiendo que Dios está al control de todo. Y sabiendo que si Dios da o quita, si da, yo tengo que alabar su nombre. Y si quita, yo tengo que alabar su nombre. Porque Él es digno de alabanza en todo lo que hace, nosotros sus criaturas, y no simple y sencillamente criaturas pecadoras, pecaminosas, que no valemos nada, pero venimos a ser joyas por medio de la sangre de Cristo, y eso es lo que a nosotros nos da el valor en el universo, la sangre de Cristo, no lo que yo soy, sino lo que Cristo hizo por mí.